Pues bueno, esta mañana agradezco que nos acompañe a través del Zoom el experto en seguridad Alberto Capella. Me quedo, Beto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hermano querido, buenos días. Un saludo a todos y todas. Buenos Igual, días por la mañana. igualmente, que allá donde estás es todavía más mañana. Bueno, el asunto 5 de la mañana. de la legalización de la marihuana es un asunto muy importante y no es tan simple como se puede escuchar. ¿Qué es lo que pasa con una ciudad en donde antes estaba prohibida y que además de todo es una ciudad en donde hay mucho relajo, ¿no? Y ahora está permitida? ¿Cómo se transforma esa ciudad? Paco, pues bueno, ha sido verdaderamente sorprendente lo que hemos escuchado en estas 2 semanas. Te doy el contexto. En el mes de febrero, a principios, tuvimos una reunión de alto nivel en el estado de Quintana Roo con 5 agencias muy importantes de Estados Unidos: FBI, DEA, IRS, ATF, el Departamento de Estado. Y bueno, simplemente planteando en términos generales lo que en ese paraíso mexicano ha acontecido en los últimos años en materia de violencia, el esfuerzo institucional tan importante que se está haciendo, y una propuesta muy interesante que surge de esa importante reunión de alto nivel fue una invitación que atendimos la semana pasada, un grupo de mandos policiales del estado de Quintana Roo y tu servidor, en mi carácter de consultor externo. Estuvimos en Las Vegas, en la oficina central del FBI en Nevada, con la Policía Metropolitana de Las Vegas, con la Policía Estatal de Nevada, con obviamente las autoridades encargadas de las carreteras de Nevada, y una serie de actores muy importantes en donde evidentemente nos platicaron el esfuerzo tan importante que están haciendo en un lugar como Las Vegas, que es muy similar en términos de los retos en materia de atención turística y de protección al turismo que tiene el estado de Quintana Roo. Quintana Roo recibe entre 22 y 25 millones de visitantes al año, Las Vegas 50 millones de visitantes al año, entonces evidentemente los esfuerzos son similares. Y uno de los puntos fundamentales que a mí evidentemente lo traía como un cuestionamiento es qué ha sucedido después del 2017 cuando, entre comillas, se legaliza el uso para efectos lúdicos de la marihuana en el estado de Nevada. Hay una serie de debates en términos legales de qué fue lo que se aprobó, pero lo que sí te puedo decir es que, bueno, hay una cantidad impresionante de negocios en el Strips, que es Las Vegas Boulevard, ofreciendo evidentemente la droga, pero el descubrimiento más importante, Paco, es que uno pensaría, que yo he escuchado a casi todos los actores políticos en México plantear la posibilidad de la legalización con el objetivo de abatir el mercado negro, pero resulta que particularmente en la ciudad de Las Vegas, donde desde el 2017 es legal su consumo, resulta que se ha incrementado el mercado negro de forma exponencial. Es decir, ya la autoridad de cualquier orden de gobierno no interviene en ningún lugar si hay alguien que esté consumiendo marihuana, y eso ha provocado un factor muy importante, el incremento sustancial en su consumo, porque pues ya no hay ninguna prohibición. Y número dos, el mercado negro, porque resulta que los impuestos y la regularización particularmente hacendaria que tienen estos negocios que ofertan y que venden marihuana, genera un costo dimensionalmente mayor al que se tiene en el mercado negro. Entonces, que eso es importante establecer que ese paradigma que estamos discutiendo en México, particularmente en zonas en donde ya acá tienen casi 5 años Sí. con este esfuerzo, las condiciones no solamente no se están controlando, sino están empeorando de manera sumamente significativa, Paco. Oye, Beto, ¿qué es lo que ha pasado con la Comisión de Ilícitos? ¿Se ha disparado, se ha mantenido? Y segundo, ¿qué es lo que ha pasado con el tejido social en una ciudad que de por sí es muy rara, ¿no? Es una ciudad que tiene una condición de tejido social muy extraña y muy distinta, creo que a cualquier otra ciudad del mundo, Las Vegas. Sí. Bueno, particularmente el debate dentro del análisis que estábamos planteando con ellos es cómo va su incidencia delictiva. Los homicidios se han incrementado. De hecho, algunos expertos establecen que probablemente uno de los efectos colaterales importantes de la pandemia es el incremento cerca del 30%, de una tasa de 5 a 6.5 aproximadamente en toda la Unión Americana. Recordarás, Paco, creo que inclusive esa noticia la diste tú,
la cantidad de armamento que la gente empezó a adquirir durante la pandemia. Bueno, entonces tienes dos aspectos importantes. Primero, en muchos lugares de Estados Unidos se ha legalizado particularmente el tema de la marihuana. Número dos, tienes un proceso importante de pandemia en donde provoca una psicosis generalizada y una enorme preocupación, y la gente empieza a adquirir armamento para proteger sus domicilios. Entonces, estos dos factores, drogas, armas, pues evidentemente genera un incremento importante en términos de incidencia delictiva. Los efectos, particularmente en Las Vegas, después de la aprobación del tema de la marihuana, tiene que ver con el desarrollo por parte de las pandillas, porque ya no hay carteles de narcotráfico, ya son pandillas en Estados Unidos, donde están dimensionando y modificando sus actividades delictivas, lo que de alguna forma está preocupando muchísimo en Estados Unidos, particularmente en la parte de Nevada, en Las Vegas, es la trata de personas para efectos obviamente de explotación de carácter sexual. Uno pensaría que son de otros países, ¿no? Son ciudadanos o ciudadanas norteamericanas abusadas psicológicamente, que las ponen evidentemente a trabajar en una ciudad en donde evidentemente el sexo, la droga y el alcohol es uno de los principales atractivos del turismo adulto, igual como sucede lamentablemente en algunas zonas de Quintana Roo. Y esto ha provocado esa circunstancia en particular. Digo, vale la pena subrayarlo, Paco, pero uno de los aspectos que el año pasado aumentó sustancialmente y es esas personas que ofertan estos servicios en materia de prostitución, que es ilegal, particularmente el tema de Las Vegas, sí, no en los condados aledaños. Pero lo que está sucediendo es que se encuentran con alguien, empieza el coqueteo, generalmente pues el cliente está consumiendo alcohol, termina poniéndole alguna pastillita en el trago, suben a su habitación, y lo que está sucediendo recurrentemente ahorita es que les están robando prácticamente a los clientes todas sus pertenencias. Ese es uno de los graves problemas que están ahorita analizando en esta ciudad. Sí. Pero debo reconocer, Paco, que con gran envidia, la verdad de las cosas, es que hay un análisis y una interacción y un nivel de coordinación y de análisis muy eficaz y profesional entre los tres órdenes de gobierno y particularmente la iniciativa privada, que como te has de imaginar, los casineros y los grandes corporativos que representan estos negocios pues tienen un gran poderío económico, claro, en esa zona, y uno de los objetivos fundamentales es el mantener la seguridad de los turistas como una de las premisas fundamentales. Las Vegas está compitiendo evidentemente en temas de convenciones con Chicago, con San Francisco, con Nueva York, con algunas otras regiones importantes de Estados Unidos, y resulta que están ganando la batalla porque en estas importantes destinos también, por ejemplo Chicago, el día de antier, Paco, salió una noticia en donde en algunas zonas de la ciudad se establecía el toque de queda por niveles importantes de violencia entre grupos delictivos. Entonces, Chicago se ha convertido en una de las ciudades más violentas de la Unión Americana. Claro. California está en una enorme y lamentable crisis de violencia, que también evidentemente está generando por primera vez que empresas como estas empresas tan importantes desarrolladoras de tecnología, cuya capital está en San Francisco, están sacando sus convenciones después de 20, 30 años de estar ahí, y se la están llevando a Las Vegas precisamente por la ausencia de condiciones en materia de seguridad en estos lugares de la Unión Americana, en donde desde mi punto de vista, reserva evidentemente acreditarlo con datos duros, que es lo que estamos trabajando ahorita, claro, tiene que ver precisamente con estas aprobaciones en temas de legalizaciones de drogas y el aumento sustancial también en la adquisición de armas, claro, de fuego. Beto, si te parece, también me parece importante que más adelante platiquemos sobre el impacto que podría tener esa legalización en nuestro país y en las diferentes ciudades y cuál sería su impacto. Me parece que es un tema muy complejo e interesante. Gracias, Beto. Gracias, buen día, un abrazo. Buen día. Alberto Capella, experto en seguridad.